chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Hilda y les dejo invitados e invitadas a que se suscriban a mi canal donde les muestro cómo es la realidad del día a día del cubano. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video súper interesante porque muchos me han preguntado por las redes sociales cómo se encuentran los precios actualmente en Cuba con toda la situación que está surgiendo hoy en día. Y la verdad es que me parece abrumador porque cada día suben más y más los precios. Por eso hoy vamos a utilizar mi salario de un mes siendo ingeniera industrial aquí en Cuba para ver para qué me alcanza solamente en comida. Así que imagínense, vamos a ver qué nos alcanza solamente en comida sin pagar ni el gas ni la corriente, que la corriente últimamente con los apagones llega más que antes. Aquí hay 4.000 pesos. Realmente mi salario son 3.800, pero lo quise redondear a 4.000 pesos. Parecerá mucho, pero como está el cambio hoy en día en la calle, serían nada más que 24, 25 USD. Así que esta cantidad de dinero que ustedes ven aquí son nada más y nada menos que 24, 25 dólares americanos. ¿Para qué te alcanza eso en tu país? Déjenme en los comentarios con solo cosas de comida. Solo me dime cosas de comida. ¿Para qué te alcanza? Como hoy es fin de semana, aproveché que en la casa no me quedaba prácticamente nada de comer y salí a la calle para ver para qué me alcanza. Ya saben, los 4.000 pesos de mi salario. Así que vamos a ver para qué realmente me alcanza esto. Bueno, ahora estoy aquí en un mercadito que me queda cerca de la casa. Es un mercado estatal, es decir, pertenece al estado, donde aquí nos podemos encontrar diferentes tipos de puestecitos, ya sea de carne, de vianda, especies. Y bueno, aquí vamos a ver qué encontramos. La verdad no le tengo mucha fe, pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Sígueme. Bueno, miren, aquí como ven, venden, es un puestecito de carne. Aquí no vas a encontrar la carne para nada con higiene. Aquí lo tiran así, que las moscas les caigan arriba. Aquí no te dan un hilito para envolverlo, ni es que está dentro de un freezer ni nada de eso. Eso sí es, por esa parte sí es súper, súper feo ver cómo venden la carne así. 10. Bueno. ¿Cuánto eran? 10. Bueno, como saben, el objetivo del video de hoy es ver para qué me da mi salario. Entonces, aquí en el mercado, cerca de la casa, pude encontrar mazorca de maíz, que la verdad a mí me fascina, hervida, porque de lo contrario, para hacerla estilo tamal o hallaca, como le decimos aquí, sí necesito como cierta cantidad para la hora de moler, para poder hacer como 5 o 6 tamalcitos. Así que nada, esto fue lo que nos dio. Compré 10 mazorcas de maíz, son a 7 pesos cada una, es decir, 70 pesos. Así que vamos, que esto pesa. Bueno, ya como vieron, hasta ahora solo apareció la mazorca de maíz. Vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos en este mercado para luego ir buscando en otros lugares. Porque como hoy es fin de semana, hoy es sábado, entonces hay feria en ciertas partes de la ciudad. Entonces vamos a ver en la feria, sacan más productos, más alimentos y vamos a ver qué aparece hoy. Bueno, ya voy saliendo del mercado. La verdad, no hubo prácticamente nada que me interesara, solo la mazorca de maíz, como le enseñé, que la verdad a mí me encanta la mazorca hervida, es divina. Y lo único que había era mucho plátano verde, pero ya, más nada. Así que voy a seguir buscando en otros lugares a ver si aparece algo de carne, porque aquí, como vieron, la verdad no me apetecía mucho comprarla. Era bastante gordo y muy cara. Entonces vamos a seguir buscando en otros lugares. Bueno, ahora estamos en una avenida aquí de mi ciudad, se llama la Avenida de Sueño. Aquí el tráfico está completamente cerrado porque vienen de varias personas de diferentes municipios de aquí de Santiago de Cuba a vender sus productos, ya sea vianda, fruta, bueno, de todo.
Y aquí en las entrecalles se ponen los diferentes carritos a vender lo que traen. Y nada, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Ya saben, ñame blanco. Aquí la ventaja es que es un poquito más económico que en otros lugares, porque bueno, son de diferentes tipos de municipios que vienen a vender sus productos. Así que vamos a ver qué encontramos. Solamente esta col costó 360 pesos. Es a 60 pesos la libra, cosa que antes costaba súper económica. Cada día sube más y más y más. Así que vamos a ver para qué nos alcanza lo demás de que nos queda dinero. Bueno, mira, aquí tenemos el pescado 2.50 la libra. ¿Qué tipo de pescado es? Loro. Loro. Pescado de mar. Está limpio porque ¡grande! No van a sumar la foto de este año. Ahí no hay primavera ni nada. ¡Ay, culantro, culantro! Bueno, ahora estamos aquí en otro establecimiento. Aquí también ya es como más cerrado. Vamos a ver qué aprovechamos aquí para seguir ahorrando lo más que podemos. Vamos. Gracias. Ya sacaste la cuenta, ¿cuánto te dio? 2100. Bueno, compramos 6 libras de carne de cerdo, 350 libras. En total salió 2.100 pesos. Sin palabras. La verdad estoy sin palabras. Realmente me ha dolido porque está bastante cara. Pero bueno, no hay otra cosa que comer y hay que aprovechar. Podía haber comprado, estaban vendiendo una pierna de 3.500, pero es prácticamente mi salario. Solamente faltarían para completar 300 pesos, así que eso era imposible. Imagínense, yo que cobro 3.800 pesos, porque en total son 4.000, pero con el descuento son 3.800 se queda, y 2.100. Eso es imposible realmente. Y miren lo que es de carne nada más. Realmente es imposible cada día poder alimentarse aquí en Cuba. Es como dijo el señor del anterior video. Sobrevivir aquí es totalmente algo diabólico, porque es cada día más difícil poder conseguir comida, poder conseguir productos. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras estoy. Bueno, miren, acabo de comprar esto que cuesta 20 pesos. La verdad lo compré porque me pareció súper ingenioso el ver cómo el cubano para buscarse la vida inventa, y me pareció súper bien porque son 2 latas picadas y adentro viene como un cartuchito con un pedacito de gasita que se supone que tenga petróleo, porque esto es para los famosos apagones. Y me pareció genial. Y 20 pesos. La verdad espero que se le vendan todo porque está buena la idea. Esta vale 600 la pata. Llévatela las 2.000. Ya te ahorraste. No. Yo no quiero tanto. ¿Una pata te vas a llevar? No. ¿Él no lo vende suelto? No, es suelto aquí. Y es 2 por 25 pesos. Deme 8. Hay de 150 pesos también.
Bueno, la verdad estoy bastante sorprendida y decepcionada a la vez. Es cierto que hace rato no hacía este tipo de compra y la verdad es decepcionante cómo cada día suben los precios, cómo cada día hay menos variedad de productos. Hoy en día, comparado con años anteriores, vemos que no hay prácticamente nada. Si ves en toda la zona, lo más que hay son plátano, plátano verde, plátano verde, plátano verde. Es prácticamente lo único que hay. Cada día es decepcionante salir a comprar cosas para el hogar porque aumentan los precios cada vez que sales. Cada fin de semana te encuentras un precio totalmente diferente. Todos los precios aumentan y el salario que pasa se mantiene exactamente igual. Y cada día se hace más imposible conseguir carne, de verdad, que vi esa carne, 350 pesos la libra, y me he quedado sin palabras. Miren eso, miren, díganme, déjenme en los comentarios el tamaño de los ajos que venden en su país. Miren eso. Un ajito así, dos ajitos, 25 pesos. Miren los dos ajitos, que prácticamente te sirven para dos comidas. Dos ajitos, 25 pesos. Con lo que puedes condimentar en la carne, la sopa y las cosas son con ajo y cebolla. Y prácticamente son súper caros. Así que nada, realmente estoy decepcionada. Este país cada día va a pique, la situación cada día es más difícil comer y sin palabras y decepcionada. Son las dos cosas únicamente que voy a terminar de decir. Bueno, en esto que ven aquí completo está mi salario. Aquí, que en esto ya es la mitad de mi salario, que es carne de cerdo, que son 2.100 pesos. En esto que ven aquí hay 2.100 pesos. Ya lo demás se distribuye en tomate, pepino, ajo porro, limones y estos ajitos pequeños que les dije que me dejaran en los comentarios cómo eran los ají en su país. Estos dos zapotes que costaban 50 cada uno. Para hacer un batidito de zapote, esta cebolla, miren este tamañito de esta cebollita, hermosa col, que aquí se le dice repollo, pero en esta hermosa col también está súper cara, son 350 pesos esta col. Y no podía faltar esta hermosura de mazorca de maíz, que al final del video van a ver cómo voy a preparar la mazorca de maíz hervida, que es como me encanta a mí. Aquí hay, esta costaba 7 pesos la mazorca de maíz y hay 10, es decir, en total 70 pesos. Bueno, y ya lo último que compré, porque realmente lo que me sobró fueron 100 pesos y aquí hoy en día 100 pesos no es nada y no te compras absolutamente nada. Fue la botella de aceite, que la verdad estaba perdida, y esta me costó 500 pesos. Así que miren, en esto está mis 4.000 pesos tristes de salario. Miren nada más. Que esto, déjenme decirles que no me alcanza para el mes. Lo triste de todo es que esto me alcanza para una semana solamente. Esto nada más. Y lo importante es que ni pude comprar ni arroz ni frijoles, que aquí el cubano no vive sin comer con arroz. Y realmente ahora el frijol acompaña muy bien el arroz para poder ahorrar, porque hoy en día no hay arroz. Y cuando lo encuentra viene muy sucio, con bastante piedra, y no lo puedes comprar en cualquier lugar. Y cuando salí ahora aproveché para ver si veía, porque ahora mismo con el que dan en la bodega no alcanza. Hoy cuando salí no encontré. Bueno, y eso realmente que es aquí en mi provincia, Santiago de Cuba, que está un poco la cosa más económica, pero está caro. Que en La Habana, que las cosas está súper caras. Imagínense que prácticamente en la carne se me hubiese ido completamente mi salario. Así que nada, la verdad esto ha sido todo. Y lo peor de todo es que ahí no está ni el gas, ahí no está la corriente, ahí no está si quiero comprarme algo de aseo personal, ahí no está el teléfono, ahí no está nada de eso. Solamente la comida, que no me va a llegar al mes, solamente una semana. Esa es la triste realidad de un profesional en Cuba. Por eso, o no estudian, o dejan la carrera, o prefieren dejar su trabajo para irse a trabajar a un lugar particular donde realmente le van a pagar mucho mejor.
Bueno, miren, como ven, ya puse a hacer las mazorcas que compré. Aquí solo hay 5, pelé otra, pero esa estaba seca. Entonces, esta sí está buena. Aquí lo que yo hago es echarle agua, un poco de sal y ya las pongo a hervir ahí hasta que esté bastante blandito. Y ya luego, no me gusta echarle mucha sal al agua porque ya me gusta echarle también arribita un poquito de sal cuando ya estén. Y nada, 5. Una para cada una de la familia, pero a mí me tocan 2. Porque yo adoro las mazorcas de maíz hervida con su toque de sal. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les gustan. Por aquí están mis famosas mazorcas de maíz hervida con sal. Están divinas. Ya sé por los comentarios que me dejaron en el video de los carnavales que sobre todo a los mexicanos les gusta con otras cosas, sobre todo mayonesa y esas cosas. A mí en lo personal me gusta sin nada y aquí la venden sin nada y la verdad están divinas. Y hasta aquí el video de hoy. La verdad espero que haya sido bastante informativo de cómo está la situación hoy en día en Cuba, donde cada día suben los precios y los salarios se mantienen absolutamente iguales. Y nada, la verdad estoy bastante decepcionada, fue un día bastante estresante por todo lo que vi, que no me imaginaba que la carne estuviera tan cara ni que todas las cosas habían subido más de 20 pesos el precio. Así que nada, no olvides dejarme tu comentario de qué te pareció, si realmente tu salario te alcanza para llegar a final de mes. Y nada, no olvides dejarme tu like si te gustó y suscribirte, que la verdad me ayudas muchísimo. No olvides sobre todo seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, por un lugar de esto. Y nada, voy a disfrutar de esta mazorca que está divina. Así que nos vemos en un próximo video. Besitos, chao.